Queridos amigos, sean todos muy bienvenidos. Gracias por unirse a través de este hermoso enlace. Queremos darles Renacer Integral, les da la bienvenida a este espacio hermoso que ha sido preparado con mucho amor para ustedes. Vamos a hacer una oración para poder invitar a nuestro Dios para que pueda acompañarnos y podamos también recepcionar todos los conocimientos el día de hoy y poderlos también ponerlos en práctica. Oremos, queridos amigos. Amado buen Dios, agradecemos por esta oportunidad que nos das. Gracias por todos los que están unidos a través de este medio, Señor. Pedimos una bendición especial y que puedas tú, Señor, dirigir esta reunión que ha sido preparado con mucho amor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bien, ha llegado el momento de presentar a nuestra querida doctora Angie Sánchez, quien hoy tiene a cargo un hermoso tema para nosotros. Una alegría poder estar con todos ustedes, queridos. Es un privilegio para mí poder tener este espacio con ustedes para aprender juntos. Ciertamente, dando también aprendemos, ¿verdad? También recibimos y qué mejor que poder hacerlo de la mano de nuestro Dios. Así que gracias por acompañarnos. El tema del día de hoy va a ser una ampliación de lo último que hemos venido nosotros realizando, compartiendo en las oportunidades anteriores. Y me gustaría que podamos recordar algunos puntos que hemos anteriormente comentado en episodios anteriores, no sin antes recordar y llevarlos un poco a la palabra de Dios. La palabra de Dios en Salmo 148, versículos 6 y 8, nos recuerda que toda la creación, todo lo que buen Dios creó, todo lo que el Creador hizo con el poder de su palabra, alaba su nombre. Y este salmo nos dice en los versículos 6 al 8, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo, hablando de la creación, los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. A veces vemos la ley de Dios, tal vez como solo los 10 mandamientos o la ley moral que encontramos en Éxodo 20, en los primeros versículos del 1 al 17, o que también encontramos en Deuteronomio capítulo 5. Pero ¿será que la ley de Dios es solo lo que entendemos en la letra? ¿Será que la ley de Dios significa algo más allá? ¿Será la ley de Dios universal o para toda la creación o solamente para los seres humanos? Quiero llevarlos a la reflexión en esto. Por ejemplo, ¿cómo entendemos el mandamiento de no adulterarás? ¿O cómo entendemos el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre? Bueno, si nosotros pensamos para adulterar, se requiere que haya una relación entre esposos. Y para honrar a mi padre y a mi madre, se necesita que un hijo tenga una madre y un padre, ¿verdad? Em, Sin embargo, si la ley de Dios es universal, ¿cómo podrían ustedes pensar? ¿Cómo sería con en este caso, los ángeles, que también son criaturas de Dios? ¿Los ángeles son criaturas de Dios? Ciertamente sí. Ellos tienen papá y mamá. Ellos tienen esposo o esposa. Interesante. ¿Y saben cómo podríamos entender Mateo 22:30, donde el mismo Señor Jesús dijo, en la resurrección, las personas se casarán o no se casarán, ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo? Entonces, los ángeles se rigen por la misma ley universal, la misma ley eterna del Creador. Y tanto los ángeles como los seres humanos y los seres que Dios creó en otros mundos, nos regimos por la misma
ley eterna de Dios. Creo que es muy importante entonces comprender que la ley de Dios es mucho más profunda, más vasta y más hermosa de lo que podemos entender. Y de hecho, una vez más digo, es una ley eterna. Y al ser una ley eterna, al ser una ley vasta, tan profunda, no podemos reducirla ciertamente a un pensamiento concreto o literal según entendemos la Biblia. Partiendo de esto, quiero recordar lo que en episodios anteriores habíamos hablado. Es muy importante que nosotros empecemos conociéndonos a nosotros mismos. Si no conocemos cómo estamos constituidos, cómo funcionamos como seres humanos, va a ser muy difícil poder tener una salida, poder mejorar, poder recobrar mi salud, poder tener una mejor salud mental. Entonces, para conocernos a nosotros mismos, habíamos dicho en episodios anteriores de que necesitamos comprender bien cuatro aspectos básicos. Uno de ellos es la ley básica de todas las cosas. También podemos llamarla la ley fundamental de la naturaleza o de la creación. Este punto es importante que nosotros comprendamos. Por otro lado, tenemos también que comprender la estructura que el creador estableció en su creación. Esto es otro aspecto que nos debe llevar al estudio personal. También debemos nosotros comprender cuáles son las necesidades básicas del ser humano, si queremos colocarlo de forma específica en nosotros. ¿Cuáles son esas necesidades básicas que nosotros debemos considerar? Y el cuarto aspecto que nos permite conocernos a nosotros es acerca de la energía que nos pone en funcionamiento. ¿Estamos comprendiendo acerca de esta energía? Muy bien. Quiero hoy ampliar un poco lo que habíamos hablado en oportunidades anteriores y habíamos hablado de la ley básica de todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas están gobernadas por leyes. Creo que todos sabemos esto. Las leyes que gobiernan las funciones de toda la creación son leyes que no cambian. Eso lo podemos observar, ¿sí? Hay leyes que no cambian. Ahora bien, nosotros podríamos ver, por ejemplo, que tenemos la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es una ley absoluta. Aquí en el planeta Tierra es una ley absoluta. Es una historia diferente fuera del planeta Tierra, pero la ley de gravedad es lo que es. ¿Podríamos nosotros tener una comprensión de esta ley que pueda ser diferente? Pero independientemente de lo que yo crea respecto a esta ley, la ley de la gravedad no cambia. Solo para dar un ejemplo. Y mientras hayan diferentes leyes naturales que podemos observar, en realidad hay una sola ley bajo todas estas que no cambia y es esa ley fundamental de la naturaleza, esa ley básica de toda la creación. Cuando vemos esta ley fundamental, y voy a hablar de esta ley fundamental de la naturaleza en este día, podemos ver que es relativamente fácil de poder comprender, pues tiene solo dos componentes que debemos entender. Uno de ellos es que nada puede existir desde sí mismo o funcionar por sí mismo, ¿sí? Este es el primer punto que debemos recordar respecto a esta ley. Y, por supuesto, el otro componente que tiene relacionado con esta ley fundamental que gobierna toda la naturaleza es que nada en la naturaleza existe para sí mismo. Nada funciona para sí mismo. Nada vive para sí mismo, ¿sí? Si queremos poner un ejemplo, y creo que hemos hablado de ejemplos en la naturaleza, como por ejemplo las flores. Las flores cuando emanan sus fragancias, cuando podemos observarlas hermosas, muchas de ellas. ¿Para quién dan esa hermosura?
¿para quién proveen esas fragancias agradables? ¿Para ellas mismas? Ciertamente no. Ellos la hacen para los demás, para aquellos que desean disfrutar de la fragancia y, por supuesto, de la belleza de las flores. Ahora, quisiera que imaginemos un retrato, ¿sí? Una pintura. Nadie puede decir que una pintura se ha hecho a sí misma, ¿cierto? Nada puede existir por sí mismo, ¿sí? Nadie puede decirme, oh, este retrato apareció de la nada. Lamentablemente en este mundo hay una cosmovisión que no es creacionista, que nos hace querer pensar que es así, pero en realidad nada puede existir de la nada. Y si hablamos en el caso de este ejemplo del retrato, bueno, este por supuesto no existió por sí solo, ¿cierto? Tuvo que haber algo o alguien que haya puesto ciertos elementos juntos, como por ejemplo colores, por ejemplo pinturas, que puedan dar esta forma al retrato, si hablamos del ejemplo de un retrato. Entonces, debe haber habido un autor para ese retrato o esa pintura. Y para que nosotros podamos, lógicamente, hacer una pintura, necesitamos elementos, necesitamos materiales, necesitamos tomar de ellos para poder hacer o realizar esta pintura, ¿cierto? En el caso del autor, de un pintor que quiere pintar un retrato, evidentemente va a necesitar elementos que va a tener que colocar para poder armar y crear ese retrato. Así que el primer componente nos dice de que todo tiene además necesidades. Todo necesita tomar algo y por lo general de lo que toma es de fuera de sí. Todo necesita algún tipo de energía, todo necesita algún tipo de material, algún tipo de recurso, ¿sí? Para poder existir, para poder funcionar, para poder tener vida. Y esto nos habla de este primer componente. Necesitamos tomar, ¿sí? Ahora, hablando del segundo componente que tiene que ver con dar, bueno, este segundo componente nos dice que todo utiliza esa energía, esos materiales, esos recursos que se han utilizado para hacer algo, son utilizados, pero tienen que eventualmente darse, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de este retrato, ¿sí? ¿Por qué un pintor pinta un retrato? ¿Sí? Por lo general, ¿para qué utilizamos un retrato? ¿Por qué queremos tener un retrato en nuestras casas u oficinas, por ejemplo? Por lo general es porque queremos que ese retrato dé belleza a una casa, a una oficina, a una habitación. Queremos disfrutar de ese retrato, ¿cierto? Así que ese retrato da algo también, tiene un propósito y da a través de esos elementos utilizados como los diferentes colores, etcétera, da algo a otros, ¿sí? Y colocando esto de forma simple entonces, la ley fundamental de todo lo que rige la vida, la creación, nos habla de que todo toma entonces para dar, ¿sí? Y pareciera que esto no fuera tan profundo, pero en realidad las implicaciones de esta ley las podemos ver en todo lugar. Ustedes pueden ver esto en la naturaleza, pueden ver esto en el campo de la salud también. Pueden ver esto en el área de las relaciones, pueden ver esto en la salud mental, pueden ver esto en cada aspecto de su vida, ¿sí? Cuando esta ley de tomar para dar se mantiene, las cosas funcionan con la mejor forma para funcionar y como deben funcionar. Vamos a darle una mirada a algunas implicaciones básicas, ¿sí? Para que podamos seguir ahondando en esta idea. Vamos a ver cómo pudiéramos ampliar un poco más esta idea. Ya que cada organismo vivo necesita o tiene necesidades, todo debe tomar de algún lugar, ¿cierto? Lo hemos mencionado. Y
Por supuesto, para poder tomar algo, yo necesito traerlo hacia mí, ¿sí? Yo necesito traer eso hacia mí. Por supuesto, en el caso de los elementos inanimados, como una hoja de papel para luego crear un retrato, el papel solo no va a ir a buscar la pintura para pintar el retrato, ciertamente. Pero si estamos hablando de organismos vivos, esto sí ocurre, ¿sí? Entonces, todo debe ir hacia un lugar para tomar, ¿sí? Y utilizar aquello que ha tomado para entonces luego entregar o dar, ¿sí? Esto nos dice de que entonces, especialmente los seres animados, ¿sí? Cumplen una función para que la podamos entender como la de un canal, ¿sí? Y quiero que pensemos en un canal como si imagináramos una manguera, ¿sí? Una manguera donde discurre agua. Tratemos de pensar en esta idea. Cada canal, como lo sucede con una manguera, ¿cierto? Como sucede con una manguera, tiene una entrada y tiene una salida, ¿sí? Y en la entrada es el lugar donde toma, en este caso si es agua lo que contiene la manguera, toma el agua de una entrada y da agua en el lugar donde sale, ¿cierto? Entonces, en esta manguera lo que toma es lo que sale, ¿sí? Podrían pensar incluso en su cuerpo. Vayamos ahora a algo un poco más personal. Podrían ustedes pensar en su cuerpo como un canal. Ustedes toman agua, ¿sí? O tomamos agua y damos agua, ¿sí? Nosotros tomamos oxígeno y también damos oxígeno. Nosotros tomamos alimentos y también los damos y los entregamos de alguna forma. Ahora, no quiere decir que lo que sale necesariamente es igual que lo que ingresa, pero los componentes básicos son los mismos, ¿sí? Yo tomo oxígeno y lo que expelo, lo que doy, es oxígeno en la forma de dióxido de carbono, ¿sí? Pero al final es oxígeno, lo que estoy también yo dando, ¿sí? Entonces, los compuestos no son iguales, pero están allí, ¿sí? Algunos se distribuyeron en otros sistemas, pero el alimento que se tomó fue finalmente dado para su uso en otro lugar, es por eso que de alguna forma también sale, ¿sí? Ahora, cuando esto lo pensamos en el plano físico, es fácil de poder observar, pero ¿cómo es en el plano espiritual? ¿Cómo es a nivel espiritual esto? Bueno, lo que sea que tu mente toma, ¿sí? Eso es lo que va a dar. Si, por ejemplo, de niño, adolescente, viviste en un ambiente donde hubo odio, hubo conflictos, tal vez peleas, todo ese lugar proveyó lo que tú tomaste, ¿sí? Y eso que tomaste, porque tal vez de niño no tenías otra opción que vivir en ese lugar, eso es lo que en realidad también empezaste a dar desde pequeño. Y a veces esto queda incluso en etapas adultas de la vida. Si, por ejemplo, tu mamá y tu papá discutían, la mayor parte del tiempo peleaban, probablemente verás que esas diferencias en el tiempo donde todavía eras un niño, pues probablemente eso de alguna forma también se expresaba en tus conductas. Lo puedes ver muchas veces en los hogares donde los padres son los mismos y tienen diferentes hijos, ¿verdad? Y a veces puede haber un niño, y he podido ver familias así, dicho sea de paso, donde los padres tenían un ambiente no armonioso, había muchos conflictos y criaban más de un niño, dos, tres hijos. ¿Y qué es lo que suele ocurrir con estos niños en un ambiente conflictivo, en un ambiente de abuso tal vez? ¿Qué ocurre? Pues algunos niños, algunos de esos hijos, por lo general muestran una conducta, como ahora le llaman, hiperactiva o tal vez rebelde, desobediente, no hace caso, movedizo, los niños en algunos casos. Pero también se ha dado de que en la misma familia
en el grupo de estos hermanos, uno de ellos presentaba algún problema por lo general de salud. Era el niño que más se enfermaba, tenía tal vez crisis de asma, tal vez tenía problemas de nicturia, que es mojar la cama hasta edades pasados los 5 o 7 años de edad. Tal vez habían otro tipo de problemas que no necesariamente tenían que ver con la conducta de un niño. Entonces, de alguna forma, esto que los niños pueden estar tomando de los padres, también lo tienen que dar, de alguna forma. ¿Sí? Esto es para más o menos tener una idea de que se cumple esta ley fundamental de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, en esta ley y tomando en cuenta esta idea de ser un canal, la causa está en la entrada de este canal y el efecto lo vamos a ver en el lugar de la salida de este canal, ¿sí? Nada se toma o nada de donde se está tomando en realidad va a darse en el mismo lugar, va siempre a darse en otro lugar, ¿sí? Entonces, esto para tener más o menos una idea. Ahora, cuando vemos y podemos imaginar, en este caso, la manguera de las que les mencioné hace un momento. Si podemos imaginar una manguera o tal vez un tubo o tal vez el grifo o la llave del caño o el caño del agua, podemos imaginar esto. Nosotros vamos a ver que lo que sale es el efecto, tiene que ver con lo que entró, ¿cierto? Y es que no podemos dar lo que no tenemos, ¿sí? Y no hay ningún canal que produzca nada desde sí mismo. No podemos nosotros producir nada por nosotros mismos. Si somos canales, eh, ninguna manguera, tomando en cuenta que la manguera es un canal, ninguna manguera por sí misma puede producir agua. ¿Sí? Si vemos agua saliendo de una manguera es porque en esa manguera ingresó agua, tomó agua de algún lugar. ¿Sí? Entonces, lo que el canal toma va a determinar lo que el canal pueda dar. Si la manguera solo tomó agua en uno de los lados, en el lugar donde tomó el agua, solo va a poder dar en el otro lado, en la zona o en el lugar de la salida del agua. ¿Sí? Entonces, lo que damos simplemente revela lo que tomamos. Muy importante esto, porque eso es en el plano físico, pero también lo podemos ver en el plano espiritual. ¿Sí? En el plano espiritual también ocurre lo mismo. Si tengo resentimiento, fastidio, envidia en mi corazón, ¿sí? Estoy llena de todo ello. En algún momento voy a mostrar que eso es lo que hay dentro de mí. Puede ser con mis pensamientos, puede ser con mis actitudes, puede ser con mis conductas. Y saben, bien decía el Señor Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El Señor Jesús lo tenía claro también, ¿sí? Lo que hay dentro es lo que va a salir, independientemente de que podamos decir lo contrario. Así que no importa cuán pequeño o aparentemente insignificante pudiéramos nosotros considerar un componente en la naturaleza, va a operar con esta ley de tomar para dar. Lo mismo si fuera un elemento muy grande en la naturaleza o un componente de la naturaleza muy grande. Lo mismo, va a operar de la misma manera. ¿Sí? Y si nosotros vemos en la naturaleza, cuando tenemos múltiples componentes de la naturaleza juntos, en realidad en un solo sistema funcionan como un circuito. Cada canal toma desde algo que tiene disponible y finalmente lo da, ¿sí? En ese lado donde tiene que dar, lo entrega, lo da. Y muchas veces el siguiente canal toma de aquello que el otro dio, ¿cierto? Para también tenerlo a disposición y también darlo, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, cada canal en realidad toma para poder
dar finalmente. Y saben, si nosotros nos ponemos a pensar en, por supuesto, el ciclo hidrológico que hay en la Tierra, el ciclo del agua en la Tierra, nos ponemos a pensar en los circuitos eléctricos. Pueden ser estos unos buenos ejemplos. Un ejemplo bastante conocido es con el sistema circulatorio de nuestro cuerpo. También tenemos allí arterias, venas, tenemos un sistema linfático y todo eso es un circuito donde constantemente se está tomando y se está entregando. De hecho, si paramos el fluido de ese circuito, tenemos problemas, ¿sí? Esto ahora llevado al campo espiritual. En el campo de las relaciones, pues he podido ver, puedo decir en un ejemplo, a más de una mamá que trata a sus hijos como la trataron a ella. Pongamos como ejemplo a Martina, ¿sí? Como mamá, Martina tal vez no tenía o no tiene el deseo de hacer nada malo a sus hijos, pero si Martina recibió una crianza dura, llena de palabras ásperas, llena de maltrato, abuso, abandono, ella solo pudo tomar lo que ese ambiente familiar o tal vez su madre o su padre le ofrecían. Entonces Martina va a dar eso. De lo que tomó, nosotros podremos esperar que también va a dar. De lo que tomamos, también vamos a dar. Y probablemente Martina ha estado dando de eso que tomó desde muy pequeña hasta la etapa adulta. Tal vez en la escuela no pudo relacionarse bien con otros niños, tal vez no tuvo problemas con sus estudios en la escuela, tal vez durante su juventud hizo cosas que ahora ella desearía nunca haber hecho, etcétera. Ahora bien, es cierto que hay casos donde niños que han sido criados en un ambiente familiar no conveniente luego parecieran responder mejor cuando son adultos, pero eso también tiene una explicación y lo podremos hablar en otro episodio. Volviendo entonces a nuestro tema de la ley fundamental de la naturaleza, todos tomamos para toda la creación de Dios es un canal donde se tiene que cumplir la ley que Él colocó como diseño. Ahora bien, hemos hablado acerca de la ley básica de todas las cosas y quisiera hablar un poquito acerca de las necesidades básicas del ser humano. Muy bien, cuando hablamos de necesidades básicas, tenemos necesidades físicas y tenemos otras necesidades, ¿cierto? Y son las necesidades espirituales, como presentamos en episodios anteriores. Muy bien, las necesidades físicas, ¿cuáles son? ¿Qué necesitamos en nuestro cuerpo? Por supuesto, necesitamos energía química, necesitamos energía eléctrica. Nosotros consideramos que es muy importante obtener lo que necesitamos en la química, en la energía eléctrica, del sol, del aire adecuado, de una nutrición adecuada, de ejercicios también, de unas horas de sueño adecuadas, de agua, por supuesto, aire puro, por supuesto. Todos estos aspectos nosotros lo necesitamos. Son elementos con los que el hombre no podría vivir si no los obtiene. Pero ¿será que solo vivimos de lo que bebemos, comemos, del aire que respiramos o de las horas que tenemos para dormir? ¿Será que solamente vivimos de eso? ¿Sí? También se nos habla de ser temperantes y de tener esperanza, pero estos aspectos me gusta más colocarlo no dentro de las necesidades del cuerpo, porque estos aspectos no tienen que ver con lo que comemos o con lo que bebemos, sino con lo que pensamos o creemos para actuar en temperancia o para actuar con esperanza. Si creo que comer mucho azúcar, por ejemplo, me hará daño, entonces mediré mi consumo de azúcar. Pero si creo que puedo comer azúcar de forma desmedida y que no me va a pasar nada, muchos jóvenes en este tiempo suelen pensar así, entonces voy a optar por comer muchos dulces, ¿cierto? Y probablemente no pueda ser temperante. Si creo que puedo confiar y tener esperanza en un Dios de amor, eso es lo que también viviré. Si creo que no puedo esperar nada de Dios o no creo en ningún Dios, entonces
no podré alimentarme de ese pensamiento. Y ahí quiero puntualizar, mientras nuestro cuerpo recibe alimento del sol, agua, aire, etcétera, es mi espíritu, ¿sí? El que se alimenta de esperanza, amor, balance, etcétera. Recordemos que tenemos un espíritu para aquellos que tal vez no han tenido oportunidad de escuchar los episodios anteriores, pero hablamos de la existencia de un espíritu y la Biblia es clara en Génesis capítulo 2 versículo 7 y también en Eclesiastés capítulo 12 versículo 7. Así que eso es algo que podemos recordar también a través de la palabra de Dios. Yendo a las necesidades del espíritu humano, que también podríamos llamarle la mente del hombre. ¿Sí? Quisiera que pensemos en lo que Primera de Corintios capítulo 2 11 nos dice. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Otro pasaje más que nos habla acerca de que tenemos un espíritu. Bien, a través de nuestra mente o espíritu, nosotros vamos a necesitar procesar información para poder obtener energía. ¿Y cómo es esto? Bueno, primero tengamos presente, a nivel del cuerpo, obtenemos alimentos. Estos, si son comida, del desayuno, el almuerzo, pasan por el sistema digestivo para obtener energía química. Eso sabemos que es lo que naturalmente ocurre, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre a nivel espiritual? Recordando un poco lo que también habíamos hablado, es de que a través de nuestra mente o espíritu necesitamos procesar información, ¿sí? Y la información viene siempre de fuera de nosotros. Nuestro corazón, nuestra mente procesa esa información y esto es lo que va a dar órdenes y va a activar en este caso, por supuesto, también un tipo de energía, ¿sí? Yo quisiera que hagamos entre todos aquí un experimento donde ustedes están. Quisiera que cerremos los ojos donde estamos, imaginemos una escena que seguramente todos hemos vivido en algún momento, los que somos adultos. Algo muy, muy cortito. Quiero que imaginen en este momento que ustedes están muy tranquilos en sus casas y en ese momento deciden prepararse una limonada. Muy bien, van a la cocina, van a la refrigeradora, abren la refrigeradora, sacan un limón, ese limón lo lavan si desean, luego toman de la gaveta un cuchillo pequeño y empiezan ustedes a partir ese limón en dos partes. Pero no lo dejan en dos partes, lo ponen además en cuatro partes. Y ahora se les ocurre la idea de, muy bien, dejaré de estas cuatro partes, tres partes para hacer la limonada, pero tomaré una pequeña porción y la voy a colocar en este momento en mi boca y voy a exprimir el limón y voy a saborear ese limón. Muy bien, pueden abrir los ojos los que hicieron el experimento. ¿Qué ocurrió en sus bocas? Por lo general, lo que varios pueden decir es, empecé a salivar, ¿cierto? Muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿en este momento tienen ustedes un limón en sus labios que estén exprimiéndolos? No sé si alguno de ustedes lo tenga, pero si no lo tienen, ¿qué cosa hizo que se produzca esa salivación? ¿Saben? Para que yo salive desde el punto de vista fisiológico, ha tenido que ocurrir una serie de mecanismos. Para salivar no solo es por la acción de las glándulas salivales, no, sino que estas glándulas salivales recibieron una información. Esta información vino del sistema nervioso, específicamente de la corteza cerebral, que envió una señal eléctrica, pero ¿de dónde vino esa señal eléctrica? Iremos entendiendo esto en otros episodios, ¿sí? Pero yo no les he pedido que tengan un limón y un cuchillo y corten el limón en este momento de manera real. Yo solo les pedí que pudieran imaginar la escena y pensando en ello, algunos que hicieron este ejercicio salivaron. Tal vez algunos que prestaron más atención lo hicieron más, ¿verdad? Entonces,
Es importante comprender la información, los pensamientos pueden tener este impacto. Y es que estos también generan un impacto en nuestros sistemas. Esta energía eléctrica que se produce va a impactar también incluso cómo yo proceso la energía química. Les doy un ejemplo adicional. A la hora de comer. Si todo está en paz en nuestra mente, pensamientos, estamos tranquilos y no hay nada que nos haya quitado la paz, entonces nos podemos sentar y comer un buen plato de alimentos y nos va a sentar muy bien, porque el sistema digestivo está funcionando bien y tranquilo, ¿cierto? Ahora, cuando nuestros pensamientos están turbados por una razón, digamos que se enteraron que un familiar muy cercano, su papá, su mamá, su hijo, hermano, tuvo un accidente y lo están llevando en este momento al hospital. Pregunto, ¿podrán realmente sentirse con deseos de sentarse a comer? Siendo la hora de la comida y teniendo un plato espectacularmente delicioso, ¿realmente podrían tener ese deseo de sentarse a comer? Muy bien, creo que en este momento de inquietud, no hay alimento saludable a veces que valga, tampoco tal vez ejercicio o luz solar que nos pueda aprovechar bien. Tal vez hasta cierto punto puedo tomar un jugo para que mis niveles de azúcar no estén tan bajos y poder sostenerme o darme un poco de energía con ello, pero no me va a dar pensamientos de paz y tranquilidad, ¿sí? En ese momento, ¿qué será más importante para mí suplir? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué necesitaré más? ¿El plato de comida, por más que sea la hora de comer y que tenga hambre? ¿O la tranquilidad de saber que mi familiar está bien? Y bueno, que nuestro cuerpo está compuesto de químicos, elementos químicos principalmente, los cuales pueden reaccionar, ¿sí? Pero no pueden actuar por ellos mismos, que la mente involucra además el espíritu, entonces, lo cual por supuesto puede actuar por sí mismo, el espíritu sí puede actuar por sí mismo y puede al mismo tiempo reaccionar. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es realmente una necesidad que podríamos considerar más importante en este momento? ¿Mi necesidad física o mi necesidad espiritual? ¿Cuál pudiera ser esa necesidad que yo consideraría que tengo que priorizar? ¿Sí? Quiero dejarles con este pensamiento. Y aquí, por supuesto, estamos presentando cómo Dios diseñó en nosotros una estructura y las funciones en el ser humano. Y espero en el Señor, queridos, que vayamos comprendiendo esto un poco más. Para cerrar la idea, ¿cómo nos damos cuenta de que somos más que solo un cuerpo? ¿Que somos más que materia? ¿Acaso no necesitamos amor, paz, libertad, justicia, comprensión, seguridad? ¿Acaso no necesita usted o yo alegría, verdad, aceptación, compasión, armonía, lealtad? ¿Acaso no necesitamos perdón, bondad, sentido de pertenencia, respeto, compañía, gratitud? Creo que todos estamos de acuerdo en que necesitamos esto. Yo les pregunto, ¿hay alguien aquí de los que nos están escuchando que necesite odio o que necesite esclavitud o que necesite injusticia? ¿Hay alguien que necesite falta de respeto? ¿Hay alguien que necesite traición? ¿Hay alguien que necesite incomprensión? Yo creo que todos van a decir no, ¿verdad? Y saben, es que Dios colocó en nosotros necesidades buenas para que sean suplidas. Ahora, quiero dejarles con este interrogante que probablemente lo estaremos respondiendo más en estos siguientes episodios. La pregunta sería, ¿quién suple esas necesidades? ¿Cómo puedo suplir esas necesidades? Vamos a ir aprendiendo esto, ¿sí? ¿Quién suple, por ejemplo, tu necesidad de amor? Especialmente cuando eres adulto, porque la mayoría de los niños van a decir papá y mamá, ¿cierto? Pero en los adultos, quisiera plantearles esta pregunta. ¿Quién suple tu necesidad de amor cuando eres adulto? Ujú. Muy bien, queridos.
Les dejo con este interrogante. Sé que en los próximos episodios vamos a estar dando respuesta con la ayuda de Dios. Y ha sido un placer estar con ustedes en este episodio. El Señor les guarde y gracias por su atención.